buenos días, gracias por estar aquí. Mi nombre es Ari Hernández, sirvo como director del Departamento de Humanidades. Estoy muy contento de que estén aquí, que haya tanta gente y tanto interés, ¿verdad?, en las conferencias del día de hoy. Los doctores Cabán, Lugo y profesor Rosario van a estar exponiendo tres de sus perspectivas frente, ¿verdad?, a lo que es y dentro de lo que son los coloquios africanos, ¿verdad?, que van a ser, ¿verdad?, desde hace un año es un tema principal, yo diría, en los esfuerzos académicos de uno de los esfuerzos académicos del Departamento de Humanidades. Así que les dejo, ¿verdad?, con los doctores, el doctor Cabán, el doctor Lugo y el profesor Rosario, para ver sus ponencias, y espero que estén bien pendientes también a las actividades del Departamento de Humanidades. Prontito también, cerca del 29, tenemos la presentación del libro del doctor Lugo, Germanofilia, así que también va a ser aquí en esta sala para que vengan. El libro va a estar a la venta también, así que traen ese par de pesitos ahí para también invertir, 20, me dijeron 20 por ahí. Muy bien, así que gracias por estar aquí. Y espero se disfruten las conferencias, preparen preguntas, ¿verdad?, que esa siempre es una de las partes más interesantes. Ahí va el doctor Cabán. Bien, pues buenos días a todos y a todas. En principio quiero agradecer muchísimo todas las gestiones que ha hecho nuestro estimado director, el profesor Ari Hernández, para que esta actividad se lleve a cabo. Veo muchos de mis estudiantes y muchas de mis estudiantes, lo cual me da mucho gusto en el fondo. Y la conferencia que voy a exponer delante de ustedes hoy se llama Igbodu, Espacialidad Ritual de Reproducción Discontinua. Muchos de ustedes me habrán obviamente observado minuciosamente en las clases, ya sea de Historia de Puerto Rico, las Humanidades, y se dan cuenta que generalmente hablo de memoria, pero en este tipo de actividad pues trato de no confiar demasiado en mi memoria, ya que hay demasiados detalles que hay que ofrecer en muy poco tiempo. Así que con esto les anticipo y me disculpo de antemano de que voy a leer lo que he preparado. También quiero agradecer y quiero expresar mi aprecio, digamos, el orgullo que me da compartir esta actividad con el doctor Luis Lugo Amador y con el profesor Pedro Rosario, amigos entrañables de un montón de tiempo. Y me parece que esto es una actividad que un tanto nos une como académicos y nos pone a retroalimentarnos en términos de nuestras investigaciones, aunque nuestros temas pues sean, digamos, un poco temas habituales que trabajamos, no necesariamente sean los mismos, de la misma temática, pero de alguna u otra forma se actualiza, es decir, se lleva a cabo la retroalimentación entre colegas que, aunque no lo crean, en el ambiente universitario eso es, desgraciadamente, poco común. Bien, múltiples han sido las publicaciones de diversa índole y características que se han hecho acerca de la religión yoruba, tal y como se ha reconfigurado en el Caribe. La regla de Ocha Ifá, como ha sido denominada por muchos esta manifestación religiosa, se desarrolló en Cuba en primera instancia como resultado de un número importante de procesos que llevaron gradualmente a la relativa sistematización de un conjunto de cultos que comúnmente fue denominado como santería. Entre estas publicaciones, las de Fernando Ortiz, Rómulo La Chatañeré y Lidia Cabrera han sido las pilares o puntos de partida de una buena cantidad de investigaciones, a su vez, posteriormente realizadas. En estas y otras publicaciones se han analizado sistemas de creencias, las relaciones entre iniciados y los orisha y egun, deidades y ancestros, procesos de iniciación, sistemas de adivinación y normatividades de corte ético y moral que los iniciados, iniciadas deben observar, entre otros temas. Sin embargo, y aunque ha habido trabajo hecho acerca de las espacialidades rituales y sus sentidos, considero que ese es uno de los temas al que menos énfasis se le ha puesto. Soy enfático en el hecho de que no es que no se hayan hecho investigaciones sobre ese particular. Por ejemplo, puedo mencionar el clásico El Monte, de Lidia Cabrera, en el cual se analiza la importancia y los sentidos que se le atribuyen a tan importante localidad dentro de la visión de mundo de la regla de Ocha Ifá.
Pero otras publicaciones han centrado su discusión y análisis en el conjunto de relaciones que llevan a la generación de sentidos y significados, mas no necesariamente existe un acervo importante de trabajos que analice cómo los distintos tipos de relaciones entre iniciados generan o inclusive construyen espacios para la actividad ritual. En ese sentido, los espacios rituales han sido descritos de maneras estáticas, quietas, demasiado fijos como para tratarse de, precisamente, espacios que a mi entender se caracterizan más por ser itinerantes, intermitentes y totalmente móviles, diagonal maleables. En este modesto trabajo me propongo analizar uno de esos aspectos que entre iniciados, o uno de esos espacios, perdón, que entre iniciados juega un rol fundamental y sin el cual los procesos de iniciación no podrían ocurrir. Generalmente o genéricamente, al espacio que sirve de escenario para iniciaciones para Olosha y Babalauru se llama Boldum. Esta categoría es una variación de la palabra yoruba Igbodu. Nominalmente esta palabra Igbodu significa el vientre del monte. Entre los yoruba de África Occidental existe la creencia de que desde el interior del bosque es de donde emerge o surge el nacimiento de un nuevo iniciado. Como bien había aclarado Lidia Cabrera hace muchos años, en el monte se cree que residen las deidades y ancestros que fungen como poderes sobrenaturales en la cosmología de la regla de Ocha-Ifá. El monte es un lugar misterioso, difícil de conocer a plenitud y como tal encierra en sí un conjunto de secretos que el futuro iniciado o iniciada aprenderá a manipular. Es por eso que es allí donde debe ocurrir la iniciación, en la fuente o ubicación terrenal del poder de los seres sobrenaturales. Ahora bien, en la medida en que las condiciones espaciales han sufrido cambios importantes en ambos lados del Atlántico, como el surgimiento y desarrollo agresivo de centros urbanos, la palabra Igbodu no solo remite a su sentido original. En ese caso, aunque ya no se refiera estrictamente a una localidad en algún monte dispuesta para llevar a cabo iniciaciones rituales, bien puede notarse que en los contextos urbanos Igbodu se convierte en una metáfora totalmente funcional en el conjunto de relaciones entre iniciados. Es decir, lo que originalmente remitía a un espacio, como se ha mencionado arriba, en el monte, ha ido cediendo paso, sobre todo en el área del Caribe, por diversas razones históricas, a espacios urbanos en los cuales, para que ocurran tales iniciaciones, habrá que convertirlos temporalmente en un monte metafórico. Igbodu o Boldum, en tiempos más recientes, refiere a un cuarto o habitación en algún edificio o casa en el cual ocurren secretamente las iniciaciones. Comúnmente se le llama cuarto de santo o cuarto de Ifá, según sea el caso. Cuarto de santo se refiere al espacio en el que se iniciará un Olosha, es decir, un iniciado que se convertirá en sacerdote o sacerdotisa en el culto a cualquier orisha que no sea Orunmila, orisha dueño de la adivinación. En el caso de la iniciación de algún futuro babalawo, o como se le llama comúnmente sumo sacerdote, el espacio se le llama directamente Boldum o cuarto de Ifá. Entre las razones históricas que pueden explicar lo anterior se encuentra una que me parece que posee la mayor validez. Desde el siglo XVIII, en el cual ocurrieron acontecimientos importantes en relación con la reconfiguración y sistematización de los distintos cultos yoruba en Cuba, a partir del fenómeno de los cabildos afrocubanos, los cuartos ubicados
en los cabildos, que eran casas de reunión de negros de la misma procedencia étnica, ofrecían mayores posibilidades sociales para la realización de los rituales de iniciación, dada a su vez la posibilidad de la secretividad que ofrecían tales espacios ante los ojos de la oficialidad gubernamental y social, que en Cuba entendía que tales rituales se alejaban de la normatividad cristiana y de los valores de la civilización. Cualquier cosa que eso signifique. Adentrarse en el monte para realizar alguna iniciación en el siglo XVIII en Cuba implicaría ante los agentes de control social que esos negros se disponían a conspirar en contra del régimen colonial y, ¿por qué no?, plantocrático. Es por ello que hubo la imperiosa necesidad de trasladar al monte desde su natural localidad hacia el entorno urbano. El Boldún, como se ha expresado arriba, es el espacio ritual por excelencia. Allí ocurrirá el nacimiento de un nuevo iniciado. En ese caso, para que lo anterior ocurra efectivamente, la persona encargada de iniciar a una persona convoca o levanta a otros iniciados para que entre ellos realicen todos los procesos necesarios para preparar un cuarto para tales fines. Al ser convocado, lo que se está activando es precisamente un conjunto de posibles relaciones que son las que darán nacimiento al Boldún. Es decir, para que ocurra la transferencia del vientre del monte hacia un cuarto cualquiera en un entorno urbano, ya sea de un barrio o urbanización, es obligatorio que ocurran cierto tipo de relaciones entre iniciados para que en efecto nazca precisamente ese cuarto ritual. En el caso de la iniciación de un futuro olosha, lo anterior consiste en la preparación de una parte del cuarto que fungirá como trono, en el cual teóricamente por 7 días habitará la persona iniciada una vez haya pasado por su proceso precisamente de iniciación, y valga la redundancia, y además la habilitación de una mesa sobre la cual se encuentren todos los ingredientes rituales que se van a utilizar en las ceremonias que tomarán lugar allí adentro. De igual manera, solo se habilita una puerta para entrar y para salir, y las demás posibles salidas y ventanas se tapan con sábanas blancas o paneles de madera pintados de blanco. Esta información que acabo de presentar, y cabe señalar esto, es accesible a cualquiera que visite al Iyahuó o iniciado durante el día del medio, en el cual no solo se reciben visitas de todo tipo de gente, sino que también en ese día se preparan comidas para que todos los presentes las ingieran. Por el contrario, cuando se trata de la iniciación de un futuro Babaláwo, la secretividad de estos rituales impide que se sepa cómo es que se prepara dicho Boldún en su interior. Sin embargo, algo puede tenerse por certero. También se habilita solo una puerta, y al igual que el Boldún de Ocha, o cuando se inicia otro tipo de persona, el marco superior de esa puerta se demarcará con una cortina corta hecha con la hoja de la palma real, comúnmente llamada marihuó. Ese marihuó es el que metafóricamente y de manera visual hace evidente que el original Igbodú ha sido trasladado a una habitación, a un cuarto cualquiera. El marihuó también sirve de demarcación del espacio ritual en el que ocurrirá la iniciación. Donde quiera que se encuentre una cortina de marihuó, allí ese espacio ha sido sacralizado, o por lo menos identificado como uno de carácter ritual. Todo lo anterior, es decir, todo aquello que conlleva la preparación de algún cuarto ritual, será el producto del conjunto de relaciones de trabajo rituales que entre iniciados tomará lugar. En ese sentido, y aunque resulte demasiado enfático, son esas relaciones las que le otorgan sentidos a los espacios. Sin ellas,
el espacio vuelve a ser cualquier otra cosa, inclusive algo sin sentido ritual alguno. De igual manera, el sentido del Boldung, sea de Ocha o Ifá, se va moviendo con este conjunto de relaciones. No hay quietud posible. Este espacio es, como se mencionó arriba, uno de carácter itinerante y hasta quizás nómada. Es precisamente ese nomadismo el que le ha permitido reproducirse. Si se tratara de un espacio fijo, probablemente hubiese desaparecido en la medida en que las condiciones sociales que lo enmarcasen también hubiesen cambiado. Lo itinerante le ha ofrecido a estos espacios la propia capacidad de reproducción discontinua. Su reproducción está en manos de los iniciados y su discontinuidad radica no solo en su nomadismo y también en su espacio, sino que también en su espacio metafórico, en su aspecto metafórico. Es decir, radica en que su actualización, su aparición como espacio ritual, rememora y de hecho representa aquel lugar en el monte o bosque al que se le conoce o se le reconoce como vientre desde el cual nacerá un iniciado. En tanto representación es discontinua porque no es el monte mismo. En tanto sentido, viaja de lado a lado con relativa preservación y posibilidades de reproducción. En el vientre, toda persona está destinada a morir ritualmente para hacerle nacer en calidad de Iyawo, iniciada o iniciado. En ese sentido, el Boldung es al mismo tiempo un espacio de muerte y renacimiento. Allí se reúnen, luego de ser invocadas, las energías que ante la lógica bipolar se oponen, pero en este espacio conviven y de hecho fungen como complementarias. Ese vientre ubica y localiza las fuerzas más distintivas del ser. Se retrotrae la nada y se hace aparecer el ser. Es indudablemente un momento decisivo en la vida de cualquier persona que se dispone a ser iniciada en la regla de Ocha y Fa. Obviamente, nada de esto puede entenderse de manera literal. Se trata ante todo y nuevamente de representaciones que, si bien podrían ser pensadas como falaces, no obstaculizan de manera alguna la efectuación, digamos, de los rituales. Se provoca la nada para impulsar el ser. Es por esto que quien pasa por estas ceremonias nunca más conserva solo su nombre de pila y entre otros iniciados será conocido generalmente con su nombre de santo o su nombre de Ifá o su nombre ritual, digamos. Finalmente, y no menos importante, debe mencionarse que una vez que todos los rituales han finalizado, el Boldung o vientre se desarma. La habitación puede volver a usarse para cualquier propósito. Dicho desarme concluye temporalmente con las operaciones rituales que dieron nacimiento a un iniciado perdón, y volverá a actualizarse, es decir, a ser nuevamente cuando haya necesidad para ello. Aquel espacio vuelve a su apertura y retoma su identidad anterior al ritual, para volver a cerrarlo y convertirlo en un Boldung. Para ceremonias habrá que nuevamente convocar a quienes con su trabajo logran tales efectos. Y para que nos hagamos una idea, mire esta un poco, ¿verdad?, borrosa imagen. Esto es un espacio, precisamente lo que sería el original Igbo. Es decir, que es como un tipo de nicho grande, como un tipo de cueva que, digamos, se fabrica dentro del monte, cuyo acceso es difícil. Se entiende que solamente iniciados o iniciadas van a poder llegar a ese espacio, y en ese espacio es donde ocurrirán, en el caso del original Igbo, la mayor parte de las ceremonias o rituales para la iniciación de una persona en la religión Yoruba, en este caso en África Occidental. Ahora bien, veamos esta otra imagen. Si se dan cuenta,
por la parte derecha, extrema derecha e extrema izquierda, ahí hay una pared, evidentemente, y abajo se nota lo que en Puerto Rico se le llama zócalo, que es como un tipo de borde pegado al piso. Es más que obvio que eso es un cuarto construido por lo menos en cemento, y ahí, con esos paños tapados en colores, debajo de esos paños se encuentran las representaciones materiales de las deidades de la llamada santería, que se llaman orisha, y para hacerles ese trono y rememorar el monte, se cubre de un follaje en la parte de atrás. No sé si me estoy explicando. Es decir que de esa manera es que metafóricamente se traslada el monte hacia el entorno urbano, independientemente de sea cualquiera que sea, digamos, el cuarto o el espacio, digamos, en este caso construido con un contexto urbano, digamos, cemento, madera, lo que fuera, pero generalmente el cemento. Y esa es la cortina hecha con la hoja de la palma real, que se llama marihuó. Así que en el marco de la puerta, en el marco superior, por la parte de afuera, esa cortina va a tener que estar ubicada para demarcar el espacio ritual. Esa es otra manera de llamar, digamos, la atención de que el monte, ese monte, digamos, literal o natural, ha sido metafóricamente trasladado a ese espacio urbano, a ese cuartito en el cual van a ocurrir las ceremonias, digamos, rituales. En este caso hay una explicación que debo, que es la última. El marihuó se hace de palma real porque se entiende que ese árbol, esa planta, la palma real, es una planta que está directamente en contacto con el mundo invisible, dada su verticalidad, número 1, y su altura, número 2, y número 3, no sé si alguien aquí ha visto este acontecimiento en nuestro país, que las palmas reales generalmente son impactadas por rayos, sin ninguna alusión política. Y entonces, en ese caso, una vez que el rayo impacta a la palma real en su espiga, digamos, pues evidentemente entre estos iniciados se entiende que la palma queda sacralizada por la energía precisamente del rayo, que es representado, que es asociada con un orisha de nombre Shango. Hasta aquí mi intervención, agradezco muchísimo su atención. Pedirle a alguien que prenda la luz, alguien que esté cerquita de para que Tina sufra menos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos y a todas por su presencia. Yo quería decir, antes de empezar a dar mi conferencia, que Coloquios Africanos es una actividad que vio la luz hace como 4 o 5 años en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es algo que el doctor Cabán y yo pues hemos venido empujando desde entonces. Río Piedras, ahora en Calley. Ahora pues estoy muy contento de que el profesor Rosario pues se ha unido a este esfuerzo. Y nosotros lo que queremos básicamente es que se hable de África, que se piense sobre África, que se reflexione sobre África, porque siempre pues hemos notado que África pues, aunque está presente en nuestras conversaciones y en nuestras realidades, pues siempre como que de algún modo estamos en un reduccionismo sobre lo africano y estamos tratando de que el tema de África, lo africano significa, para que se convierta pues, en algo pues, más tangible, ¿verdad?, dentro de nuestra realidad intelectual, psicológica. Bueno,
La conferencia que les voy a dar se titula Sujetos coloniales, sujetos imperiales, imaginarios sobre Haití y África. ¿Okay? Siempre me ha parecido interesante reflexionar sobre los procesos mediante los cuales les asignamos unos roles particulares a determinados países o sociedades. Y cómo dichos roles se sostienen en los imaginarios, a pesar de la abundante evidencia histórica que pueda contradecir o relativizar esas etiquetas. Tales categorizaciones suelen responder al hecho de que en una coyuntura histórica determinada, un Estado o sociedad haya podido causar una honda impresión, generalmente negativa, aunque no siempre, que haya marcado los imaginarios de demasiada gente durante una o varias generaciones, independientemente de transformaciones posteriores de dicha sociedad. Uno puede pensar en muchos casos para esto: Alemania, por ejemplo, Estados Unidos, Puerto Rico también, entre tantos otros, pero yo voy a hablar fundamentalmente de Haití. ¿Okay? A pesar de que se trata de un país considerado por muchos como pequeño y marginal, la situación de Haití es notoria y familiar para casi todos, en buena medida debido a su presencia mediática, vinculada casi siempre a circunstancias trágicas o lamentables. En la mayoría de los imaginarios, Haití suele figurar como una sociedad constantemente castigada por la madre naturaleza, como víctima de conspiraciones imperialistas impulsadas por grandes potencias, especialmente Francia y Estados Unidos, o como espacio de explotación para codiciosas compañías multinacionales. También figura como uno de los países más pobres del mundo, si bien se le suele atribuir dicha pobreza a los condicionantes antes mencionados. La pobreza extrema es un recurso omnipresente en casi todas las descripciones del Haití contemporáneo, y los escritores no son tímidos a la hora de expresarlo. En su famosa obra, Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano le dedica un buen número de páginas al caso de Haití, al que describe como, y cito, el país más pobre del hemisferio occidental. Allí hay más lavapiés que lustrabotas, niños que a cambio de una moneda lavan los pies de clientes descalzos que no tienen zapatos para lustrar. El menor asomo de protesta implica la prisión o la muerte. Cierro la cita y quiero decir que esa cita es de 1978, ¿verdad?, en plena dictadura de Duvalier. Mucho más mordaz y contemporánea es la historiadora británica Alex von Tunzelman, quien afirma lo siguiente, y cito: Haiti has had slavery, revolution, death, deforestation, corruption, exploitation, and violence. Now it has poverty, illiteracy, overcrowding, no infrastructure, environmental disaster, and large areas without the rule of law. And that was before the earthquake. Cierro la cita. La visión de Haití como país victimizado y digno de lástima nos lleva generalmente a adoptar, consciente o subconscientemente, una superficial actitud de simpatía y de condescendencia que frena, al menos públicamente, cualquier crítica constructiva a nivel social y que repercute en la forma en la que imaginamos a los haitianos, a veces como eternos niños de los que todo el mundo se aprovecha, o como personas dignas de ser controladas y tuteladas para poderles encaminar hacia la democracia, ¿verdad?, como si Haití todavía fuese una dictadura, o hacia la prosperidad, ¿verdad?, implícitamente hacia una mayor integración dentro de las redes globales del capitalismo. No hay que abundar mucho sobre las tergiversaciones y falseamientos que dichos imaginarios entrañan, pero sí me parece pertinente advertir que en demasiadas ocasiones la infantilización de un grupo humano pues puede operar como una especie de preludio hacia su descalificación o animalización o demonización. Hoy día es muy difícil imaginar a Haití de un modo distinto al que acabo de describir. Un país victimizado, pobre, miserable, trágico, estancado, infantil. Por tal razón, para muchos siempre resulta sorprendente descubrir que para finales del siglo XVIII, Haití, conocido entonces como Saint-Domingue, era posiblemente el país más rico de América, o al menos el que mayor riqueza generaba.
Casi todas las narrativas que se enfocan en la historia general de Haití comienzan estableciendo dicho punto, aunque solo sea para establecer un marcado contraste entre la riqueza de entonces y la miseria del presente. Por ejemplo, el historiador James McClellan, en su obra Colonialismo y Ciencia, afirma casi de entrada que para la década de 1780, Saint-Domingue, o Saint-Domingue, ¿verdad? Pardon my French, era la colonia más rica y productiva del planeta, siendo la principal productora mundial de azúcar y café. McClellan asegura que para 1776 Saint-Domingue producía más riqueza que la totalidad del imperio español en las Américas. ¿Se entiende? Haití producía más riqueza que todo el imperio español en América, desde México hasta Tierra del Fuego. Además de ser uno de los principales ejes de la economía mundial de entonces y un eslabón clave en el sistema colonial global controlado desde Europa. La colonia contaba también con una pequeña pero intensa vida urbana, encabezada por la ciudad de Cabo Francés, que con su sólida infraestructura y sus instituciones culturales y científicas, según McClellan, aventajaba en dinamismo y modernidad a la mayoría de las ciudades americanas de entonces. ¿Okay? Él la compara con Boston. Para esa época, a finales del siglo XVIII, él dice que Cabo Francés y Boston estaban más o menos en una misma situación, por lo menos en lo demográfico, cultural, infraestructural y científico. Así que eso no es poco. Bueno, si no resulta fácil imaginar a Haití como uno de los países más ricos de América o como un centro científico importante, me parece que resultaría casi imposible para la mayoría de la gente imaginarlo como un estado imperialista, expansionista y militarista, con una agenda dirigida a establecer poder e influencia en el Caribe y quizá en América. Esa categorización suele reservarse para países como Estados Unidos, la antigua Unión Soviética y quizá el Reino Unido. Y sin embargo, la realidad es que durante casi todo el siglo XIX, Haití fue uno de los países más imperialistas de este hemisferio, con pretensiones que rebasaban por mucho su tamaño y potencial. Tomemos el caso de su tormentosa relación con la República Dominicana. Durante el siglo XIX hubo un buen número de agresiones haitianas contra el territorio dominicano, así como varios intentos de invasión. El primero se produjo en 1801, cuando Haití todavía se encontraba bajo soberanía francesa, aunque gobernado por Toussaint Louverture, ¿verdad?, que aspiraba a controlar toda la isla del Español. El segundo intento de invasión se produjo un año después de la independencia, o sea, en 1805, bajo la dirección de Jean-Jacques Dessalines. Y finalmente, en 1822, bajo el liderato de Jean-Pierre Boyer, los haitianos lograron su objetivo de conquistar y anexionar la recién proclamada República Dominicana, logrando administrarla hasta 1844, o sea, por 22 años. Luego de la independencia dominicana, en 1844, los haitianos no se resignaron e invadieron el territorio en al menos 3 ocasiones: 1849, 1850, 1855. Y aunque en esos casos no pudieron imponerse, sí lograron extender su frontera más hacia el este. Indudablemente, para los líderes haitianos del siglo XIX, el destino manifiesto de Haití era gobernar la totalidad del español. Algunas narrativas sobre las agresiones haitianas contra la República Dominicana pueden ser más moderadas e incluso exculpatorias. En uno de sus ensayos, el historiador dominicano Frank Moya Pons parece insinuar que lo que servía de imán a las invasiones procedentes de Haití era el caos social y político que desde 1795 imperaba en la colonia de Santo Domingo. Incluso afirma que dentro del territorio dominicano había grupos que estaban a favor de la unión con Haití, pues ello acrecentaría el lucrativo comercio de ganado entre ambas partes de la isla. Sin embargo, Moya no puede evitar cierto dramatismo morboso al describir la invasión haitiana de 1805. Luego de un asedio de 3 semanas contra la ciudad de Santo Domingo, cito ahora las palabras de Moya, los haitianos levantaron el sitio y se retiraron por los pueblos del interior, saquearon los poblados de Monteplata, Cotuí y La Vega y pasaron a cuchillo a los habitantes de las ciudades de Mocoa y Santiago.
dejaron tras de sí campos devastados, ciudades incendiadas e iglesias reducidas a cenizas. En Mocoa, solo 2 personas salvaron la vida gracias a haber quedado atrapadas bajo los cadáveres en la iglesia donde se llevó a cabo la matanza principal. Cierro la cita. La mayoría de las personas en Puerto Rico y en otras partes del mundo ignoran estos hechos. En realidad, aun cuando estén conscientes de los mismos, la latente simpatía que reviste nuestra forma de mirar a Haití puede llevarnos a minimizar o defender dichas políticas, aduciendo que el Estado haitiano, o que al Estado haitiano no le queda otra opción que invadir militarmente a su vecino, como forma de proteger sus flancos orientales de cara a una hipotética invasión francesa o española. Esto no tiene nada de malo. No obstante, apologías similares podrían plantearse en muchos otros casos, como por ejemplo el de la invasión china a Tibet. La invasión china a Tibet podría entenderse como el intento de un Estado comunista recién surgido y todavía frágil por proteger su frontera sur ante la potencial amenaza que representaba el también naciente Estado indio de Nehru, que surgía con la agenda de continuar la política británica de control e interferencia militar en la región de los Himalayas. Defensas parecidas también podrían hacerse con respecto al imperialismo romano, británico, japonés, alemán o ruso. Pero esas defensas no forman parte de nuestro episteme. O sea, no entran dentro de las coordenadas de los actuales consensos epistemológicos. En cambio, el imperialismo de los países pequeños y medianos no suele inspirar demasiadas críticas. No hay duda de que en el mundo occidental simpatizar con países como Haití, Etiopía y Vietnam es una innegable señal de mentalidad aperturista y postcolonial, e incluso en ciertas circunstancias de liberalismo social. Por tanto, justificar el imperialismo haitiano del siglo XIX podría interpretarse como aceptable en la medida en que nuestra visión de las circunstancias del Haití del siglo XIX quede subsumida dentro de nuestro imaginario general sobre el Haití actual. Estas simpatías pueden resultar políticamente correctas, pero si las asumimos desde una perspectiva historiográfica, pueden terminar viciando cualquier investigación o distorsionando el proceso de generación de conocimiento. Se trata, por tanto, de un dilema historiográfico, o más bien de un dilema epistemológico dentro de la disciplina histórica. La imagen de Haití, la imagen de un Haití guerrero, hegemónico, que invadía a su vecino dominicano y que financiaba rebeliones por todo el Caribe, rompe demasiados paradigmas y prácticamente nos obliga a generar una doble vara para medir el imperialismo. Por un lado, está el verdadero imperialismo, que solo puede proceder de las grandes potencias, Estados Unidos, Alemania, la Unión Soviética. Por el otro lado, está el imperialismo que ejercen países medianos y pequeños con respecto a otras sociedades más débiles, que no cuenta como imperialismo bona fide, porque supuestamente se produce a remolque de alguna acción tomada por una gran potencia. Creo que con demasiada frecuencia olvidamos que el concepto imperialismo, al igual que el de poder, puede ser muy relativo y no dependerá necesariamente de las percepciones generadas por los medios globalizados de comunicación, sino del lugar en que estemos parados. Por ejemplo, si hoy viviésemos en Eritrea, la principal fuente de amenaza imperialista procedería no de Estados Unidos, sino de Etiopía. Un buen ejemplo de cómo el imperialismo haitiano ha convertido en mera reacción a supuestos abusos europeos es la generalizada idea de que a partir de 1825 el gobierno de Haití tuvo que pagarle a Francia una indemnización ascendente a 150 millones de francos. Eso hoy día serían 21.000 millones de dólares. Repito, 21.000 millones, 21.000 millones de dólares. Y eso en virtud de las pérdidas sufridas por los hacendados franceses durante la Revolución Esclava. Bueno, Eduardo Galeano, Frank Moya Pons, que ya los mencioné, y Alex von Thun-Salman, que también la mencioné, entre muchos otros, coinciden al afirmar que el pago de esa indemnización tronchó,
así mismo lo admiten, tronchó el curso natural de la historia político-económica haitiana, porque Haití estuvo pagando esas reparaciones hasta 1947, según nos dicen, un siglo prácticamente. Sin embargo, el historiador Philippe Girard de Guadalupe, de la isla de Guadalupe, nos ofrece una perspectiva un poco distinta. Aunque acepta que la imposición inicial fue de 150 millones de francos, alega que en 1838 la deuda, o sea, primero fue en 1825 que le estipulan pagar 150 millones de francos, entonces unos años después, en el 38, la deuda fue rebajada a 60 millones de francos, que serían pagaderos en un plazo de 30 años. Pero más importante todavía, Girard afirma que Haití descontinuó los pagos alrededor de 1852, o sea, casi un siglo antes de lo que reportan otros estudiosos. Aunque Girard no ofrece la cantidad total de dinero que Haití tuvo que pagarle a Francia, asegura que la mayor parte de la deuda haitiana no se debió a los pagos por reparaciones, sino a los préstamos que hicieron varios gobernantes locales para organizar expediciones contra la República Dominicana, para engrosar sus propias cuentas bancarias, o como resultado de gastos superfluos, como la construcción del fastuoso palacio de Sanssouci por parte del rey haitiano Henri Christophe. Independientemente de que las reparaciones hayan sido injustas, yo no estoy negando eso, entiendo que no deben utilizarse para explicar la pobreza que actualmente aqueja Haití, y mucho menos para justificarla. Tampoco el legado de la esclavitud y colonialismo debería invocarse a estas alturas. La esclavitud se abolió hace casi 220 años. La independencia se alcanzó hace casi 210 años. La indemnización exigida por Francia se reclamó hace más de 185 años. En ese largo periodo, muchos países han sufrido guerras, invasiones y exacciones más brutales que las padecidas por Haití. Los destrozos sufridos por Polonia durante la Segunda Guerra Mundial o por Corea del Sur durante la Guerra de Corea fueron como mínimo igual de devastadores que cualquier cosa negativa que haya ocurrido en Haití, incluyendo el terremoto de enero de 2010. Y sin embargo, Polonia y Corea del Sur, cargando traumas y desvaríos similares, son mucho más ricos que Haití hoy día. El problema es que el discurso oficialista haitiano, el actual, tiende a explotar ese mismo victimismo que anida en nuestros imaginarios, pero en este caso con el propósito de exonerar al Estado y a la propia sociedad haitiana por muchos de sus fracasos. Esta visión de Haití no es demasiado distinta a la que poseemos con respecto a los países del África subsahariana. África también es imaginada en términos de infantilidad y victimización, de miseria y salvajismo. El término continente oscuro, que tanto se usa, ¿verdad?, que sigue tan vigente, no solo alude a la profundidad de la selva o al color de la piel de la mayoría de los africanos, sino a una oscuridad en el intelecto y en el carácter. En el primer caso, lo oscuro implica lo opuesto a lo iluminado, ilustrado o civilizado. En el segundo, connota la dificultad de conocer o de aprender un tipo de conocimiento específicamente africano, lo que sea que eso signifique, colocando a África, aún en estos tiempos de corrección política, en una categoría distinta a la del resto de la humanidad. Pero si los reduccionismos son cuestionables, en el caso de Haití, deberían ser imperdonables cuando abordamos un espacio tan vasto y tan complejo como el africano. En 1994, mientras se producía el genocidio de Ruanda y se desmantelaba el apartheid en Sudáfrica, el novelista y premio Nobel nigeriano Wole Soyinka afirmaba que, cito, Ruanda es nuestra pesadilla y Sudáfrica es nuestro sueño. Fin de cita. Las barbaridades se practican en África como se han practicado en espacios tradicionalmente imaginados como más civilizados. Pero África puede ser imaginada también como un lugar de sueños cumplidos y de altruismos vencedores. Por otra parte, el imperialismo en África no solo ha existido como importación europea, sino que varios estados del continente han practicado sus propias versiones. Miren,
hace unos 3.200 años, cuando imperios como el de Alejandro el Grande y el de Augusto en Roma ni soñaban con tomar forma, las tropas del faraón Ramsés II consolidaban el imperio nuevo egipcio mediante la conquista de los actuales Israel, Líbano y Siria. Y este fue tan solo el primero de una larga lista de proyectos imperiales autóctonamente africanos, que incluyen Kush, Ghana, Malí, el estado Songhai, el Marruecos almorávide, Dahomey y la Etiopía de Menelik II a finales del siglo XIX, entre muchos otros. Pero evidentemente el imperialismo europeo del siglo XIX y su impacto en el África contemporánea pues prácticamente borraron de nuestros imaginarios la posibilidad de un África imperialista, expansionista y dominadora. Miren, no pretendo criticar a Haití, ni demonizar a Haití, tampoco a África, por supuesto. Yo lo que aspiro en este caso es a que se desarrolle una imagen de Haití en particular que se encuentre más ajustada a las realidades históricas que lo caracterizan. O sea, una imagen que se aparte de victimismos, de conmiseraciones, que también se aparte de sendas antinaturales, entre comillas, lo antinatural. La forma en la que Haití tiende a ser representado obnubila de forma preocupante el legado histórico de ese país. No olvidemos que la Revolución Haitiana fue uno de los acontecimientos más determinantes de la historia de la humanidad. Para el historiador Michel Rolph Trouillot, por ejemplo, la Revolución Haitiana fue la revolución política más radical de su tiempo, más que la francesa. Pero Trouillot denuncia que la tradición historiográfica occidental casi siempre ha silenciado o minimizado el impacto de ese evento histórico, incluso antes de que los imaginarios comenzaran a adoptar visiones más condescendientes hacia lo haitiano. Trouillot señala también que en el diccionario de historia moderna de la prestigiosa editorial Penguin, que cubre desde 1789 hasta 1945, no aparece ninguna entrada bajo el nombre de Haití o el nombre de Saint-Domingue. Eso también se le puede achacar, por ejemplo, a Eric Hobsbawm, ¿verdad?, que escribe pues, una historia de las revoluciones de 1789 a 1843, y la revolución haitiana pues, aparece muy poco o casi nada. ¿Okay? Tenemos testimonio también de la académica norteamericana Susan Buck Morse. Para Susan Buck Morse, la revolución haitiana fue el crisol e incluso la prueba de fuego de la ilustración en aspectos y niveles que superan el papel de la revolución francesa. Afirma que los haitianos superaron a su metrópoli en abrazar el objetivo ilustrado de libertad universal más allá de fronteras raciales. Pero se queja de que eso no es reconocido ni aceptado, debido a que desde siempre hemos entendido la revolución haitiana como un prolegómeno o consecuencia de la revolución francesa, en el contexto de un discurso que coloca los episodios coloniales en los márgenes de la historia europea u occidental. Eso se llama subalternidad, ¿verdad?, para que los que sepan. Pero, ¿verdad?, he asumido un tono un poco pesimista. Voy a, por un momento, tratar de ser optimista y voy a invocar el recuerdo de un político, de un economista, un sociólogo haitiano ya fallecido, llamado Gerard Pierre Charles. Bueno, fue incluso nominado al Premio Nobel de la Paz en una época. Bueno, Gerard Pierre Charles le confesó una vez a un amigo puertorriqueño que estaba cansado de la omnipresencia de términos como crisis, pobreza y tragedia a la hora de interpretar la realidad haitiana. Pierre Charles soñaba con un seminario en el que se discutiesen las contribuciones de Haití a la alegría en el mundo a través del arte, la música, la literatura y la picardía, entre otros recursos. Pensar las cosas de los mismos modos implica retosar en nuestros nichos de confort intelectual. Por tanto, esta dilatada reflexión que les he traído hoy debería ser entendida como una invitación a que salgamos del nicho y desafiemos lo aparentemente evidente. Si logramos repensar Haití, quizá algún día podamos comenzar a repensar a Puerto Rico. Y quién sabe, quizá
eso también implica que nos podamos repensar a nosotros mismos para descubrir ese lado maravillosamente desconocido de nuestro ser que convive en la tierra de nunca jamás, junto al Haití opulento, junto al África imperialista, junto al Estados Unidos poético y junto al Calle medieval. Bueno, eso es todo. Le agradezco mucho. Lo que a mí me toca reportar, ¿verdad?, ante ustedes es el legado social del cristianismo norafricano de los siglos IV y V. En primer lugar, quisiera comenzar diciendo que no me considero un experto en África como mis dos queridos compañeros, ¿verdad?, José Cabaño y Verdugo. En este sentido, desde el principio aclaro que esto que voy a exponer es una parte ínfima de una continua investigación de los primeros siglos del cristianismo que estoy llevando a cabo desde hace algunos años y me topé con África, definitivamente. Por eso me abro a la crítica de mis colegas y del público en general sobre cualquier aspecto de la exposición que ustedes entiendan que sea meritorio corregir o aclarar. La teoría social que sirve de trasfondo se parece mucho a la del profesor Cabán en términos de definición de relaciones, ¿verdad?, cómo las relaciones definen espacios, ¿verdad? En este caso, pues estamos hablando ya de un complejo de relaciones económicas, políticas y sociales que impactaron el cristianismo hasta el punto doctrinal. Ese va a ser mi énfasis. El cristianismo como movimiento que profesa tener sus raíces en las enseñanzas de Jesús de Nazaret no era homogéneo y uniforme. Al contrario, desde el mismo principio hubo discrepancias entre grupos cristianos por pareceres doctrinales o por asuntos políticos o económicos. Parte de estos desacuerdos entre cristianos dependieron del contexto en que ellos vivieron, en las diferentes matrices sociales de las que formaron parte y en su intento de resolver problemas que en el fondo eran ajenos a la doctrina, pero que influyeron decisivamente en la ortodoxia cristiana. Así que doctrinalmente hablando no podemos hablar de un cristianismo, sino de varios cristianismos. El movimiento cristiano comenzó como una secta de judaísmo. Después de la destrucción de Jerusalén bajo Tito, este grupo ya incorporaba a gentiles en sus filas y compartían costumbres y pensamientos helenos. Utilizaron el griego como lengua de comunicación, utilizaban la versión de los 70, la versión griega de la Biblia hebrea, e integraron el platonismo medio como el fundamento filosófico de su teología. En el comienzo del movimiento jesuano, no cristiano, comenzó siendo un movimiento mayormente igualitario y carismático. Más adelante, para poder sobrevivir a los inmersos en la diáspora y bajo una campaña de persecución por parte de los paganos y del Imperio Romano, no era posible mantener ese igualitarismo. Los cristianos tuvieron que centralizar su liderato en ciertas iglesias por el Mediterráneo. En este sentido, se tendrían como criterio a ciudades clave de los territorios dominados por el imperio, especialmente Éfeso, Corinto, Antioquía y por supuesto Roma. El resto de las comunidades cristianas serían autónomas de estos centros, aunque no por completo. A pesar de su persecución por parte del Imperio Romano, el cristianismo, con sus varias concepciones de Cristo y de la autoridad eclesial, se siguió dispersando en Asia, Europa y África. Antes de continuar, para efecto de nuestra discusión, tenemos que distinguir a dos Áfricas. La primera es la que llamaré África continental, a lo que hoy conocemos como el continente de África, ¿verdad?, que incluye Egipto, ¿verdad?, y todo el continente.
y mayormente nada más hablaré de Noráfrica en ese sentido. No era este el sentido que se le dio a África en los primeros siglos de nuestra era. Los romanos llamaban África a la región romana al oeste del río Nilo, que no incluía a Egipto, y que fue conquistada tras las guerras púnicas. Esta es la provincia de África. Resalto esta distinción por dos motivos. En primer lugar, se ha despreciado el rol protagónico de África continental a la hora de comprender la configuración del cristianismo en general, como lo conocemos hoy día. En segundo lugar, se ha despreciado el rol histórico de la provincia de África en relación con el Imperio Romano como parte de esa formación de los diversos grupos cristianos que persisten hoy. Este último detalle es relevante en cuanto a que, a pesar de ser una población heterogénea e ideológicamente diversa, la provincia de África había establecido su identidad frente a las fuerzas del Imperio Romano. Cuando el dominio de los cartagineses cesó con las guerras púnicas, se convirtió en provincia, se construyeron ciudades urbanas, entre las que se encontraba Cartago e Hipona. Estas dos ciudades serían los centros de poder del cristianismo de la provincia africana. Los supervisores, es decir, los obispos de las demás comunidades de allí, gravitarían a su liderazgo. Ante los historiadores, el escrito conocido como Hechos de Exilio abre las puertas al conocimiento sobre las primeras comunidades cristianas en el África provincial en el año 180. En este documento aparecen cristianos procesados por autoridades romanas de su época. Su semilla doctrinal se nutrió de la sangre de su martirio, ya que desde ese año en adelante el número de cristianos allí aumentaría exponencialmente, especialmente durante los siglos 3 y 4. No importa cuántos cristianos fueran ejecutados por fuerzas locales o imperiales. Ya para el siglo III, la comunidad cristiana de Cartago tenía suficiente poder como para rivalizar de cierta manera con la comunidad cristiana romana. Esto se puede mostrar en los continuos acuerdos y choques entre el obispo de Cartago, Cipriano, con el obispo romano durante el siglo III. Sin embargo, del seno del cristianismo africano, a finales del siglo III surgió el donatismo. Todavía no se sabe con plena certidumbre cuáles fueron las fuerzas sociales que hicieron posible que prosperara el donatismo frente al catolicismo africano. Sin embargo, algunos detalles nos pueden dar una clave al respecto. El donatismo sostenía, entre otras cosas, que solamente el clero que era limpio moralmente era el que legítimamente podía administrar el bautismo. De esta manera, los donatistas se distinguían orgullosamente del clero católico, que validaba el bautismo independientemente del factor moral del clero. Es por eso que a los ojos de la población norafricana, el clero donatista era más limpio que el católico. Cuando subió el emperador Constantino el Grande al poder en el 312, este problema entre católicos y donatistas aumentó cuando se legalizó el cristianismo en el imperio mediante el Edicto de Milán. Hubo diversos motivos para que Constantino se aliara con los cristianos en general. En primer lugar, ellos eran perseguidos por su enemigo Magencio, a quien Constantino derrotó en la batalla del Puente Milvio. Así que él siguió la filosofía del enemigo de mi enemigo es mi amigo. Además, ya para el 312 el cristianismo era la religión mejor organizada de todo el imperio. Era el 15% de la población, pero era la mejor organizada. En la mente de Constantino, este factor eventualmente ayudaría a unificar el imperio. Ahora bien, confieso que soy uno de esos estudiosos, y algunos de mis compañeros lo saben, ¿verdad? Exótico. Yo soy como uno de esos estudiosos exóticos de Constantino que retan la idea de que fue cristiano. Sostengo la hipótesis de varios otros eruditos de que probablemente Constantino era pagano, ya que mostraba explícitamente ser adorador del dios Sol, como reflejan muchos documentos, estructuras arquitectónicas importantes y varios restos arqueológicos, incluyendo monedas, etc.
La convicción de que él era cristiano es, a mi parecer, una distorsión histórica causada por el cristiano del IV y V siglo. Constantino vio la alianza con los cristianos como una estrictamente de orden político. Esto es clave para comprender su relación con los cristianos africanos del siglo IV. El donatismo en África se ha interpretado de varias maneras por diferentes historiadores, dependiendo del marco conceptual. Por ejemplo, para unos historiadores es meramente una corriente doctrinal que se formalizó al punto de poder establecer guerra con la ortodoxia. Otros historiadores, como Alistair Keys, sostienen que el donatismo se convirtió en una expresión de nacionalismo africano, frente al Imperio Romano y su iglesia. No iré tan lejos como para hablar de nacionalidad, pero sí diré que el donatismo formó parte de una identidad africana en calidad de resistencia al Imperio Romano. Cuando surgieron diversas insurrecciones donatistas contra la ortodoxia, Constantino intentó asociarse a ellos pacíficamente, pero terminó aliándose con los ortodoxos, pero no por razones doctrinales, sino porque el donatismo no se sentía leal al imperio. Constantino se preocupaba por la dimensión política del cristianismo. Se alió con los católicos de las diversas provincias de África continental, dejando a un lado a los donatistas. ¿Cuál fue su razonamiento? El catolicismo había abrazado la legalización imperial e inmediatamente había adoptado los deberes políticos imperiales. Es por ello que Constantino reconoció a Ceciliano, un obispo católico, contra la voluntad de los donatistas. Una parte sustancial de la población pagana no simpatizaba con el emperador, y una parte sustancial y mayoritaria de la población cristiana norafricana no simpatizaba con el catolicismo. Así pues, el donatismo se convirtió en una ideología unificadora de estos cristianos, quienes, junto a ciertos sectores de la población pagana, se oponían al imperio. Parece que en el fondo esto no era más que un encuentro entre el catolicismo, definido en la mente de Constantino como el cristianismo que está a mi favor, y el cristianismo donatista. Constantino no exigía conversión a doctrina alguna, sino más bien que las doctrinas apoyadas por el imperio incluyeran el elemento de la sumisión al emperador. Los donatistas emprendieron un gran conflicto, incluyendo toda clase de tácticas, guerras y de guerrilla, que eventualmente desembocarían en un cisma cristiano en la región. Por un lado, los donatistas atacaban las propiedades católicas y del imperio. Por otro, el catolicismo perseguía a los donatistas en diversas regiones de Noráfrica, especialmente en Numidia, un refugio para ellos. El concilio de Arles del año 314, convocado por Constantino para resolver el problema, no dio resultados, sino que incrementó la hostilidad de ambas partes. Aunque Constantino le dio apoyo al catolicismo por varios años durante ese conflicto, y ante el fracaso de reducir el número de donatistas en la provincia de África, este emperador emitió un edicto de tolerancia en el año 321 después de Cristo y le pidió a los católicos que tuvieran paciencia. La hostilidad de los donatistas se extendería históricamente al siglo V, especialmente con la ayuda de grupos cristianos rebeldes tales como los circuncelinos, de los que quería hablar, pero por el estrecho margen de tiempo no voy a hablar. La razón del edicto de tolerancia tenía que ver en parte con otros problemas que surgieron en el norte del África continental, en este caso Alejandría. La herejía arriana era particularmente poderosa en Egipto y en Asia Menor. Sin embargo, este asunto era más que una mera disputa doctrinal en torno a si Cristo era criatura de la misma naturaleza del Padre o si era consustancial con el Padre. A Constantino no le importaba este problema. A fin de cuentas, para él, y cito su carta a Arrio y Alejandro, este problema doctrinal era verdaderamente insignificante, una diferencia verbal necia y sin importancia, cuestión verdaderamente ociosa, poco provechosa, entre otras cosas, ¿verdad?
Sin embargo, esta nimiedad amenazaba con dividir al Imperio Romano, debido a que este problema se convirtió en un problema político en el que participaban tanto cristianos como paganos. Y eso es algo bien sorprendente, ¿verdad? En tal caso, Constantino quiso resolver el problema convocando al Concilio de Nicea en el 325, donde se decidió por la postura antiarriana. En épocas posteriores, el arrianismo no sería problema por el que los emperadores romanos perdieran el sueño, excepto cuando representaban una amenaza al imperio. Al final de su vida, Constantino simpatizaba con los arrianos. Su hijo Constancio y después Valens eran arrianos. No fue hasta Teodosio que el imperio adoptó una postura más ortodoxa, pero aún así, por razones políticas, era tolerante con ciertos arrianos. Esto se muestra en su defensa a los godos, quienes eran arrianos, y a la vez una verdadera amenaza al oriente del Imperio Romano, como lo había mostrado hacía algún tiempo en sus diversas insurrecciones. En ese sentido, la doctrina arriana realmente no era el problema para el imperio. El arrianismo solo se convirtió en problema cuando se convirtió en distintivo de grupos adversos al Imperio Romano. Tomemos una vez más lo que ocurrió en África. Como una reacción antidonatista, antiarriana y cabría añadir antignóstica, ¿verdad?, etc. No fue sino hasta el año 367, salud, en Alejandría, que Atanasio estableció el canon de libros a leerse en las asambleas cristianas de Egipto. La versión de los 70 y los 27 libros de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Esta instrucción, la persecución de los gnósticos y arrianos y otras medidas adoptadas por Atanasio fueron las que unificaron el catolicismo en Egipto y Asia. Roma le siguió varios años más tarde, en el año 382, después impulsado por Alejandría y por Roma, y también por el incremento del donatismo, el maniqueísmo y el arrianismo. Agustín de Hipona estimularía la adopción de 26 de los 27 libros del Nuevo Testamento en el Concilio de Hipona en el 393 después de Cristo, y más tarde en el Concilio de Cartago en el 397, en el que se incluyó el libro del Apocalipsis de Juan. Para el obispo africano, Agustín, esta adopción del Apocalipsis sería esencial para su tesis filosófica de que debía concebirse la historia de manera lineal desde el comienzo relatado por el Génesis hasta el final relatado por el Apocalipsis, y no de manera cíclica como tradicionalmente se hacía. Este punto de vista y su profundización en la hermenéutica de la historia convertiría a Agustín en el primer filósofo de la historia, perdonando la redundancia. También Agustín consolidaría con esos pasos la tradición africana de llevar a cabo investigaciones hermenéuticas de la Biblia, algo que se practicaba en África continental desde hacía unos siglos atrás. Agustín era católico y estaba en comunión con la Iglesia romana y con el dominio imperial, pero era africano y operaba dentro de la matriz social norafricana. De hecho, leí recientemente partes de una correspondencia, ¿verdad?, que un cristiano romano le escribió a Agustín diciéndole: pero contra estos nombres africanos son tan despreciables porque no son civilizados, son bárbaros, ¿verdad? Lo ponía por el piso. Y Agustín le escribe diciendo: pero aquí tú te crees que le diría en la carta un africano, y si vienen a África con ese tipo de discurso, lo van a tomar bien personal. O sea que él era africano, él se identificaba como africano. Para él, el saqueo de Roma por los godos no era tan desastroso como lo era para Jerónimo, el famoso padre de la Iglesia y traductor al latín de la Biblia cristiana. A fin de cuentas, como argumentaba Agustín en su obra La ciudad de Dios, las aspiraciones del alma están en la ciudad de Dios, no en la de los hombres. El dominio romano era solo una etapa en la historia de la salvación hasta el final de los tiempos. En este sentido, este obispo africano mezcló su ideal neoplatónico, su filosofía de la historia, su hermenéutica y la cosmovisión monástica nacida en África continental
prevaleciente en Egipto, cuyas costumbres ascéticas fueron imitadas en toda África del Norte. ¿Okay? Asimismo, también vio Agustín la invasión de los vándalos por la provincia de África. Estas eran malas noticias para el catolicismo allí, especialmente para Agustín, quien intentó mantener un acercamiento más pacífico ante la amenaza que representaban los vándalos para Hipona. Tras la muerte de este padre de la iglesia, le siguió una espantosa persecución a los católicos en Noráfrica, que a su vez contribuyó a finalizar el dominio del Imperio Romano en esa provincia. Los vándalos gozaban del apoyo de diversos sectores de la población pagana y arriana. Los vándalos eran arrianos, por lo que convirtieron el arrianismo como su ideal político que los distinguía de la Roma católica. O sea, ahora no es el donatismo algún distintivo, también es el arrianismo en África, que es un distintivo, ¿verdad?, del Imperio Romano. Reestructuraron la sociedad norafricana de su época de acuerdo con su convicción cristiana y arriana. Redujeron los impuestos y expulsaron a las fuerzas opresoras imperiales. El arrianismo vándalo convirtió un territorio dominado por los romanos en un prestigioso reino que duró hasta el siglo VI, si no me equivoco. Aún así, los vándalos decidieron no destruir las obras de Agustín. En ellas, este pensador disputaba con otros cristianos no católicos, primordialmente por motivos religiosos, pero también políticos. Estas discusiones atacaban a tres fuerzas que perjudicaban el catolicismo prorromano en Noráfrica, entre ellos los donatistas, a los pelagianos. Pelagio, a pesar de que era irlandés, tuvo un impacto muy significativo en el norte de África y él decidió atacar ese sector, ¿verdad? Y a los arrianos. Su respuesta a estas llamadas herejías marcó la historia para bien o para mal. De este contexto social, político, incluso hasta económico, obtuvimos la primera filosofía de la historia lineal y no cíclica, su concepción del pecado original, su teología trinitaria, su impulso del canon neotestamentario, entre otras contribuciones que nos han llegado a nosotros. Sin embargo, África nos dio más. Fue en África que se estableció mediante un cierto número de padres de la Iglesia y de los concilios la Biblia cristiana, que se convirtió en el fundamento cultural de Occidente hasta hoy día. Cuando los vándalos persiguieron a los católicos en África, muchos tuvieron que huir a Europa, a lugares tan lejos como Britania. Ellos ayudaron a forjar los diversos movimientos monásticos en Europa, comenzando por Benito de Nursia, quien se inspiró en la filosofía monacal de Pacomio el Grande, el ermitaño africano, que sentó las bases intelectuales para la ascesis benedictina, ora et labora. También proveyeron nichos de estudio de la versión de los 70 y el Nuevo Testamento en griego, ante la proliferación de traducciones latinas, especialmente la Vulgata. Sería una observación trivial decir que sin África no existiría el cristianismo oriental o occidental. Sin embargo, en esta exposición apretada de puntos focales de la historia del cristianismo norafricano de los siglos IV y V, ponen de manifiesto que para entender la doctrina de la Iglesia o de las diversas iglesias de Oriente y de Occidente, nos tenemos que referir a las diversas complejidades económicas, políticas y sociales que influyeron en la doctrina eclesial. Me he concentrado en algunos factores políticos que parecen haber sido decisivos para establecer la ortodoxia cristiana en Oriente y en Occidente. Los demás aspectos de este periodo histórico esperan a ser explorados o elaborados por historiadores. Muchas gracias. Muy bien, espero que hayan apuntado comentarios y preguntas para los diferentes conferenciantes. Yo creo que fueron 3 excelentes conferencias, yo tengo algunas, ¿verdad? Pero me gustaría dejarlas un poquito para ¿verdad?, en la discusión con ustedes. Así que si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguno de los profesores, por favor háganlo ahora para discutirlo. Yo creo que esto es una de las cosas más positivas también
que podemos hacer desde el departamento y desde la universidad, ¿verdad? Producir conocimiento y producir conocimiento activo. Así que si tienen alguna pregunta, alguna de las tres, por favor, ¿verdad? Ahora mismo. Profesora. Yo llegué tarde a la conferencia del profesor Lugo, pero quería preguntarle al profesor Lugo. Sí. Quería preguntarle si considera a Frantz Fanon como una de las referencias fundamentales para explicar el rezago de Haití, el rezago político y económico de Haití con relación a los demás desarrollo de los demás países, en términos de lo que plantea Frantz Fanon, de que el gran problema de los países, de los territorios colonizados, cuando se independizan, es que reproducen las prácticas de los colonos, ¿verdad? Y entonces en esa reproducción pues hay una explotación de los propios suelos. Entonces no sé cómo llegué tarde, si esa referencia se tomó en cuenta en términos de que de superar la victimización y la representación victimizada de Haití en su referencia. Sí. Es que no había tomado en cuenta la postura de Fanon para mi conferencia. Yo sencillamente lo que pretendía era como una especie de teaser mental para que nos sacudamos esta idea de que pobrecito Haití, bendito, y ver otras miradas o arrojar otras miradas sobre los haitianos que no son tan dignas de lástima precisamente, porque hablé, por ejemplo, de un Haití imperialista, de un Haití que fue en su época, a finales del siglo XVIII, el país más rico o que más riqueza generaba en América. Y entonces sencillamente quería pues sacudir un poco esta imagen del Haití victimizado, que un poco, en mi opinión, también la cultiva Fanon, obviamente, como la cultivan tantos otros intelectuales del siglo XX. Un Haití postrado, un Haití al cual hay que diagnosticarle su enfermedad, y verdad, porque hay muchas curas para eso, se proponen muchas curas, pero realmente yo, más allá de proveer diagnósticos y esas cosas, ¿verdad? Que se hacen tantos, pues yo lo que quería un poco era más bien jamaquear el palo y traer otras posibles imágenes de los haitianos que puedan parangonearse con las tradicionales imágenes de los haitianos. Pero, ¿verdad? Fanon podría ser uno más. Yo mencioné, por ejemplo, a Galeano, pero Fanon podríamos añadirlo incluso pues en esa óptica de, diría hasta cierto punto, conmiseración hacia los haitianos. Es interesante porque en los procesos de decolonización el gran peligro es ese, o sea, por eso el pensamiento de Fanon tiene tanta vigencia, porque el gran peligro en los procesos de decolonización es reproducir las prácticas de los colonizadores. Entonces ahí hay un gran desafío. Fíjate, por ejemplo, en el caso de Haití, como una de las primeras cosas que ocurren tras la independencia es copiar lo francés, la ultranza. Henri Christophe es el caso más evidente. Rey, y entonces se construye esta especie de Versalles tropical, la Citadel, o sea, cómo se reproduce no solo, no solo el sistema político, hasta la estética, o sea, todo, exactamente. Por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, comentario de alguna de las conferencias? Cualquiera, ¿verdad? Un comentario solamente, ¿verdad? Ay, adelante, ¿verdad? La conferencia de profesores, ¿cuántas religiones hay en África? Pues, muchas. ¿Y cuál descubriste la que está, cuál era la Yoruba, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál escogió eso? Cabría precisar que en África, digamos que en principio, en términos de grupos étnicos, de alguna manera u otra se han contado por lo menos más de 2.300 grupos étnicos en todo el continente.
Eso es para empezar. Cada grupo étnico tiene o se supone que tenga de una manera más o menos, ¿verdad?, estructurada, y enfatizo en el hecho del más o menos, una visión de mundo que en cierta medida concreta y plasma en un aparato religioso. Así que pueden haber tantas religiones en África como grupos humanos, digamos. Es decir, que no hay un número exacto, pero sí son numerosas, por una parte. Y por otra, esta religión yo la escogí en 1996 porque era una religión que a mí me llamaba mucho la atención en el contexto más inmediato mío, que era el puertorriqueño riopedrense del área metropolitana. Entonces, eventualmente, la investigación a partir del 96 que yo llevé a cabo acerca de la llamada regla de Ocha o santería, me llevó al continente africano a un poco hilar y ver de qué manera lo que existía en el Caribe se parecía o no a lo que había existido en África. No sé si me estoy explicando. Entonces, a partir de, después de casi 15 años, pues me he dado cuenta que muchas de las cosas que surgieron en África, es decir, muchas de las prácticas que surgieron en África, ciertamente encuentran una continuidad en el Caribe, pero muchas otras se tuvieron que reconfigurar en el Caribe para poder sobrevivir. No sé si me estoy explicando. Entonces, a eso es lo que yo llamo la reproducción discontinua. Es decir, que ciertamente, y el Vodú es un ejemplo de eso. En el caso de África Occidental, una persona se va a iniciar en el culto a X o Y deidad, perdona que estoy de la espalda, y tiene que ir generalmente adentro de un monte a hacer ese ritual. En el caso del Caribe, ese tipo de espacio se tuvo que reconfigurar ante el imperativo, digamos, histórico de que si un grupo de negros y negras en el siglo XVIII, como yo expliqué en el caso de Cuba, o inclusive en Puerto Rico, pero sobre todo más en Cuba, porque en el siglo XVIII la esclavitud en Puerto Rico no era ni de lejos intensa como lo era en Haití y como lo empezó a hacer en Cuba. En el siglo XVIII en Puerto Rico, de hecho, había muchos negros libres, muchísimos negros libres. Entonces, en el siglo XVIII en Cuba, usted se internaba en el monte, pues usted básicamente se hacía eje de sospecha de que usted era un conspirador. De tal forma que ese tipo de, digamos, rituales iban a tener que ocurrir en otro tipo de espacio. Y ese espacio original, entre comillas, natural, boscoso, montuno, por decirlo de alguna manera, había que trasladarlo vía metáfora a el entorno urbano, ya sea las casas donde ellos se reunían o algún otro tipo de habitáculo. Y de hecho, no solamente las casas donde ellos se reunían, sino que también inclusive, aunque no para iniciaciones, pero sí para otro tipo de rituales como la adivinación, los pequeños cuartitos en los que estaba dividido el aparato de vivienda básico en el 18 para esclavos, que se llamaba barracón, que hay un libro magnífico para eso, el de Pérez de la Riva, pues esos cuartitos del barracón, ahí la gente pues llevaba a cabo rituales de adivinación, etcétera. Así que de alguna u otra manera ese tipo de situaciones pues generan un quiebre, una fisura. Ahora, me empecé a interesar por la religión, para volver a tu pregunta inicial, porque era la más próxima que yo tenía. Es decir, yo me crié en el pueblo de Río Piedras, y el pueblo de Río Piedras, por ejemplo, en la década de los 80, cuando yo era niño, y principios de los 90, que no había pasado por el destroce y el desbarajuste que pasó en estos años, pues evidentemente era un pueblo que era muy vivo comercialmente y estaba tapizado tapizado significa lleno, repleto de botánicas. Así que en ese tipo de contexto yo nací en ese, o sea, yo crecí en ese tipo de contexto, ya sea en la plaza del mercado o fuera, y eso me llamaba mucho la atención. No sé si respondí la pregunta. No, muy bien. Demasiado. Está bien. Segunda conferencia. Yo tengo una pregunta para el profesor Lula. ¿Qué otra vertiente, además de la historia, nos puede ayudar a eliminar ese recuerdo, esa imagen trágica y pesimista que tiene? Bueno, yo no propongo que se olvide esa imagen más dolorosa, más lastimera, ¿verdad? Porque eso también es parte de Haití.
O sea, mi conferencia no pretende eliminar cosas para añadir otras, sino simplemente añadir unas que apenas se señalan, porque realmente cuando uno piensa en Haití, pues casi nadie piensa en Haití como un país próspero, como un país imperialista, por ejemplo. Entonces yo lo que quiero es añadirle esos factores a la gnosis sobre lo haitiano. Entonces no pretendo, y espero que no se haya entendido así, proponer que se excluya nada que ya figura en el conocimiento sobre lo haitiano. Así que realmente tendría que contestar a la pregunta diciendo que no, que espero que no se olvide eso. Sencillamente que se añadan otros factores a la ecuación, pero que no se olvide lo que se ha venido pensando hasta ahora, porque esto también es parte de él. Es como un gran caldo de cultivo. Para añadir entonces esos elementos, además de la historia, ¿qué otro concepto se puede utilizar para hacernos ver lo que no se está viendo, lo que queremos añadir? Pues prácticamente todas las disciplinas del conocimiento pueden operar en favor de eso. Te puedo hablar, por ejemplo, del arte, la música, te puedo hablar de la antropología, si quieres, te puedo hablar de obviamente, pues, historia, sociología, ciencias sociales, que todo va de la mano. Te puedo hablar de la arquitectura, te puedo hablar de la moda, si quieres, te puedo hablar de, bueno, como proponía Pierre Charles, hasta la picardía puede servir, ¿verdad?, para esto. Los dichos, los proverbios, prácticamente toda disciplina nociológica, la que sea, puede servir para esto, para ver lo que no se ve, para retar lo evidente. Así que yo invito a que se abran las compuertas prácticamente, ¿verdad? Y que aun si alguien duda de que mediante X herramienta pueda lograrse algo, pues que sencillamente rebase la duda y lo implemente, porque no hay límite, realmente, no hay límite. Y yo solo me enfoqué, pues, en el imperialismo, en la riqueza, pero hay tantas otras cosas que se podrían añadir a esa ecuación, que yo realmente a lo que aspiro realmente es a que usted y otras personas añadan más factores, no únicamente buscar las herramientas para consolidar lo que yo propuse, sino incluso añadir más y más cosas para tener, pues, una visión mucho más holística de lo que es Haití, o de lo que es Puerto Rico, o de lo que es Uzbekistán, o de lo que es América, o de lo que es el planeta Tierra, sencillamente. Así que espero, ¿verdad? Yo quiero añadir que esta misma conferencia es parte de ese proceso, ¿verdad? Es exponernos, interesarnos y aplicarnos el rigor para, obviamente, conocer más. Así que yo creo que el profesor, pues, con su conferencia, trae el ejemplo. ¿Qué más? Aquí al ladito. Bueno, tenemos 3. Más bien es un comentario para el profesor Rosario. Me parece interesante que en aquella época San Agustín, siendo africano, como usted menciona en su conferencia, a través de sus comunicados recibe cierto tipo de discrimen, ¿no?, en cuanto a su lenguaje que él hablaba, escribía, y básicamente es lo que estamos viendo también hoy en día, el discrimen que tiene la sociedad hacia una religión africana que no entiende, que al no entender lo que hace es que la torna como si fuera primitiva, pero en realidad no lo es, es mucho más complejo que eso. Exactamente. Me ha sido interesante que abundar un poco más sobre ese punto y sobre ese tema, porque en realidad lo encontré bien interesante. Sí, es lo más que puedo cubrir en este punto. Eso es lo que yo puedo responder, pero sí, a muchos aspectos de estos estudios, ¿verdad?, que necesitan elaboración. Cada conferencia de lo que nosotros hemos presentado es para tener una conferencia completa de 40, 50, una hora y media. Más o menos como de 79 páginas. Cada uno. Pero sí es un tema bien interesante, ¿verdad? A pesar de que Agustín es pro-romano, ¿verdad? Pero se identifica como africano, ¿verdad? También, entrando como africano a la otra religión romana, también tiene una disyuntiva en ciertos aspectos. Sí, pero y eso lo quise resaltar al final, ¿verdad?
Jerónimo, que es bien cercano a Roma, ¿verdad? Cuando llegan los godos, ¿verdad? Ese es el final del mundo. Esa es prácticamente la frase que él utiliza. Se acabó el mundo, ¿verdad? Y Agustín dice, no, esto es una etapa adicional, ¿verdad? Esto no va a ser el fin del mundo, ¿verdad? Esto es una etapa más de la historia de la salvación hasta que finalmente Cristo venga, ¿verdad? O sea que él está a favor de Roma, pero él no se siente tan apegado a Roma, ¿verdad? Sus sentimientos son un poquito más, mucho más moderados que Jerónimo, por ejemplo. Pues quería preguntarle al profesor que estaba hablando sobre Haití, que si entonces se puede concluir a la crisis actual de Haití, a la falta de interés tanto de los haitianos como de las personas que ayudan a los haitianos a superar esa crisis, porque usted estaba enfatizando pues, que todo ahora es el aire bendito, cómo están, pero no se ha visto una economía de Haití como que se quieran superar, como usted dijo, lo del arte, que no ven lo del arte, no ven lo de la ciencia, que tienen una cultura que va subiendo, pero eso no se ve. Entonces, se puede concluir que son ellos mismos los que no quieren superarse a una economía mejor. Se puede concluir si los propios haitianos son los que no quieren desarrollarse económicamente. Sí, porque si han tenido el tiempo, como usted dijo, han tenido el tiempo para superarse, aunque comparándolo con otros sitios como Vietnam, que ellos sí se han superado, entonces se puede concluir si ellos verdaderamente que no quieren superarse o no tienen la educación para superar como pueblo. Bueno, yo no quisiera diagnosticar ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque si ellos no han podido superarse, ¿a qué responde eso exactamente? Habría que hacer un análisis histórico. Yo únicamente lo que quise traer es nuevas visiones de los haitianos. Haití, pues obviamente es un país que económicamente no está bien, es el país más pobre del hemisferio occidental. ¿A qué se debe eso? ¿Es culpa de los haitianos? ¿Es culpa de factores externos? Eso sería otra conferencia realmente. O sea, yo realmente no me iba por ahí y realmente no me siento con la autoridad intelectual para establecer una cosa o la otra. Es decir, yo puedo tener opiniones sobre eso, pero establecerlo desde una perspectiva de autorista intelectual, pues yo no quisiera hacer eso, porque entonces estaría hasta cierto punto desnaturalizando la conferencia que traje, que más bien era ver otras formas posibles de los haitianos. Caer en eso sería pues un poco darle la espalda a lo que yo pretendí hacer el día de hoy, aunque ese es un tema bien pertinente, bien importante, trascendental, que podría ser la base de otra conferencia en la que sí se trate el Haití de todos los días, que es el que siempre imaginamos, el Haití trágico, el Haití postrado, el Haití roto, el Haití fracasado, ¿verdad? El de Galeano, el de Fanon, el de prácticamente, el de Bunselman, el de todos los académicos, el que se imagina la inmensa mayoría de la gente. Esa sería otra conferencia realmente. Yo quería realmente traer el caso de Haití por otra vereda intelectual o sociológica o epistemológica incluso. Pero reconozco la importancia de tu pregunta, definitivamente, y la contestación es que yo no tengo una contestación sólida al respecto, porque habría que analizar tantos y tantos factores que pudiéramos estar aquí el resto del día, sencillamente. Pero yo prometo entonces hacer eventualmente una conferencia en la que sí aborde esos temas, porque estoy seguro que son muy pertinentes y mucha gente pues tiene hambre, ¿verdad?, de saber más sobre eso, y entonces podríamos hacer unos diagnósticos precarios, ¿verdad?, sobre lo que ha sido el caso de Haití hasta el día de hoy. Sí, lo mío es solamente un comentario interesante hacia la conferencia, y es sobre cómo es esta cosa de cómo los seres humanos creamos la cultura, cómo vamos desarrollándola a través del tiempo hasta llegar hasta hoy. Y yo creo que todo lo que se ha dicho hoy, nosotros como universitarios, profesores o empleados, no docentes de aquí de la universidad, cómo nosotros podemos llevar a cabo en el mundo que vivimos hoy aquí, que es un cambio que se lleva con un cambio social más acelerado que anteriormente.
cómo nosotros podemos coger este tipo de conferencias para poder implantarla, para hacer un cambio social mejor, para la vida de una sociedad mejor. Y no sé, me parece eso muy interesante, ya que presentaron distintos problemas sociales e incluso los compañeros, su comentario y sus preguntas hacia los conferenciantes. Y nada, yo creo que es eso, que nosotros como universitarios y profesores debemos tomar estas cosas en cuenta y construir una cultura que sea de igualdad y de progreso. Parece utopía, pero yo creo que si se han construido cosas que parecen atroces, podemos construir algo mejor. Muchas gracias. Yo creo que eso es lo más que se quiere desde el departamento también, que se produzcan estos espacios de discusión, que conozcamos de cosas que no conocemos, que nos aproximemos al conocimiento. Y realmente pues se tiene que hacer, ¿verdad? Es una cuestión de que tenemos que sentarnos a hablarlo, tiene que pasar esto, ¿sabes? Y ahí se produce el cambio, ciertamente, eso se transforma. Ok, también hay varios elementos. La universidad está para transformar la sociedad. El problema es que usted no puede proponer entender la sociedad puertorriqueña o caribeña, ¿verdad? En un contexto social, etcétera, sin entender, por ejemplo, Haití de una manera más adecuada. El problema es que sufrimos mucho de los académicos, ¿verdad? Y yo me incluyo a pesar de que quiero tumbar muchas de esas barreras. Es que somos víctimas no de la Torre de Marfil, sino del archipiélago de Marfil. O sea, cada disciplina en su propia creencia, ¿verdad? Nunca se comunica con una escuela o otra, ¿verdad? O sea que hay que tumbar bastante de ese archipiélago si queremos buscar algún tipo de solución social, pero claro, este es un tipo de manera de hacerlo. ¿Alguien más? Una más allá. Para el profesor Lugo, es que si entendí bien, no sé, había mencionado que África, al igual que Haití, es infantilizado y victimizado. Se imagina como un lugar victimizado, infantil hasta cierto punto, falta de madurez. Los fracasos económicos siempre se le atribuyen a esa supuesta falta de madurez, y esos son puros imaginarios. No estoy obviamente diciendo que eso es así, sencillamente estoy diciendo cómo se suelen imaginar esos espacios, tanto Haití como África en este caso. Por victimizado lo podría entender, pero es que me parece interesante infantilizado. Infantilizado se refería por falta de madurez de parte de nosotros hacia ellos. No, falta, o sea, lo de infantilizado es que nosotros, cuando digo nosotros me refiero básicamente al mundo occidental, imagina a África y Haití, pero sobre todo a África, porque obviamente África tiene más presencia, como un mundo que se encuentra en una etapa un poco más rezagada en cuanto al desarrollo social, político, económico del planeta. Es decir, es un lugar que por ser más infantil o menos maduro en términos emocionales e intelectuales, pues se ha quedado atrás. Ese es el imaginario subconsciente, más que nada, que impera. Y uno lo ve, por ejemplo, hace poco se publicó una enciclopedia geográfica, no me acuerdo cuál es, de National Geographic. Y entonces, cada continente tiene pues, varios tomos, se dedican varios tomos a cada continente. Entonces, en los tomos dedicados a Europa, pues no, se habla mucho del desarrollo que ha tenido Europa, igual en el caso de Norteamérica. Pero entonces en el tomo de África, las palabras que se utilizan un poco para representar lo africano es, pues, si Europa representa el progreso y Asia es tal cosa y qué sé yo, pues África es como que la promesa de futuro. O sea, siempre se ponen como que al azar, como que siempre se imagina al azar. Pero esos son imaginarios. Yo no estoy afirmando, cuando hablé de imperialismo, cuando hablé de infantilismo, todas estas cosas son puros imaginarios. Y los imaginarios son. O sea, no son necesariamente realidades empíricas. Algunas lo son en mayor medida, otras lo son en menor medida, pero realmente estaba tratando de hacer una radiografía de cómo más o menos, y enfatizo también en el más o menos, se imagina lo haitiano sobre todo.
¿Qué son imaginarios? ¿Cómo es que nos hemos construido de esa manera de pensar lo que es Haití o lo que es África? Entonces, por lo menos en África tengo entendido, no sé si estoy bien informada, cuando hablan de África rápido piensan en negro. Tengo entendido que por lo menos en la parte de África del Sur hay también una población que es de piel blanca. ¿Cierto? Y no solo en África del Norte. En África del Norte, esa mayoría de la población es considerada caucásica. O sea, son personas de origen tuareg, personas de origen árabe. O sea, que realmente pensar en África como el continente de los negros es un reduccionismo brutal. Y no solo porque haya personas que racialmente no son negros, sino porque incluso dentro de los de raza negra o llamada raza negra, pues hay muchas diferenciaciones étnicas que retan pues ese imaginario reduccionista. Por ejemplo, sin ir muy lejos, los etíopes son considerados, aunque son de piel negra, por mucho tiempo fueron considerados caucásicos de piel negra, porque por unas características que van más allá del color de la piel. O sea, por ejemplo, pues el perfil de la nariz, el tipo de pelo, etcétera, etcétera. O sea que realmente África en términos étnicos es como mínimo tan complicada como Eurasia, y eso ya es mucho decir. O sea que, pero hay que seguir imaginando y retando los imaginarios simultáneamente. O sea, lo de infantil es un imaginario que se puede retar, pero no por retarlo la gente va a dejar de imaginarlo. Entonces yo lo que vuelvo y digo, ¿verdad? Lo que yo estoy tratando de hacer aquí es un poco molestar intelectualmente para que la gente, además de imaginar lo que ya imagina y lleva imaginando por 2 siglos o 3, imaginen cosas nuevas, no mejores ni peores, pero que sencillamente expandan un conocimiento particular sobre una idea particular. Esa es mi invitación. ¿Alguien más? Pues bueno, les agradecemos a los compañeros sus conferencias. En verdad ha sido muy jugoso, ¿verdad? También las conferencias y sus comentarios. Sigan pendientes a las cosas que pueda proveer la universidad y pueda proveer el Departamento de Humanidades. Estos espacios son súper saludables para nosotros. Así que, tanto como académicos como ciudadanos. ¿Okay? Así que, por favor, estén bien pendientes y muchas gracias por estar aquí. Le damos un gran aplauso a